la part dreta te surt. Veus que hi ha un comptador a la part dreta? Ja està. Ah, ¿ya está? Veus que la part dreta te surt allí? Y encima está grabando con el micro. Vale, bueno chicos, lo siento por la clase de antes, ahora parece que se va a grabar bien. Bueno, volvemos con... Ayer estuvimos hablando de la parte de la estructura, ¿vale? Terminamos hablando del tema de los estiramientos, que creo que fue algo que generó bastante controversia y creo que eso es bonito y divertido. ¿Sabéis? Esto de estar generando estas situaciones es guay. Una situación de parte principal donde podríamos hablar de los diferentes aspectos que la van a formar y luego un concepto de vuelta a la calma. Pero hoy empezamos con la parte chula. O sea, aquí ya es cuando vuestra mente va a terminar haciendo pum, ¿vale? Durante unas cuantas sesiones. Entonces vamos a meterle caña a esto para que quede claro. Estrategias de intervención con ejercicio terapéutico. En este caso, ejercicio físico. Creación de tareas. Bueno, vamos a ello, ¿vale? Bien, vamos a centrarnos en rehabilitación cardiovascular. ¿Vale? Dentro de la rehabilitación cardiovascular, ¿cuál es la capacidad física básica que voy a empezar a trabajar? Capacidad física básica. ¿Y esa capacidad física básica cómo se llama? Vale. ¿Sabes lo que son las capacidades físicas básicas? Fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, las cuatro principales. ¿Cuál creéis que es la que vamos a trabajar predominantemente cuando trabajemos rehabilitación cardiovascular? Resistencia. ¿Vale? La parte que vamos a desarrollar en esta parte es la parte de resistencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Con este tipo de pacientes, aquí lo que tenéis puesto en las diapositivas es principalmente la realización de lo que se conoce como un trabajo polarizado. Pero antes de poder ir al entrenamiento polarizado, hay que pasar por unas fases previas que tenéis que conocer. ¿Vale? Entonces, si me permitís, voy a dedicarme a hacer aquello que me encanta y por lo que todos disfrutáis conmigo. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es, no? No, aparte de los chistes. Es por dibujar. ¿Sí? Todos sabéis que tengo una capacidad de dibujo increíble. Entonces, yo sé que cuando dibujo me queréis una cosa bárbara. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede con la rehabilitación? Bien, lo primero, con este tipo de pacientes, antes de llegar a lo que está puesto en las diapositivas, que es el tema del HIIT, hay que hacer varias cosas. La primera, fisio-respi. Entonces, cuando hago fisio-respi con este tipo de pacientes, lo primero que hago es una espirometría. A partir de la espirometría saco los valores a nivel de VF1, VF2, ¿vale? Y todas las variables que te dan las espirometrías, la relación entre consumo máximo expirado en un segundo, todas estas situaciones. Cuando termino la espirometría, empezaría con un trabajo primero de trabajo de resistencia en cicloergómetro. Obviamente, como la parte de médica ya la hemos visto antes en la anamnesis de que nos tienen que venir con un informe y no sé cuántas historias, eso ya lo sabéis, pues yo ya continúo por aquí. Resistencia en cicloergómetro.
cicloergómetro, una bicicleta estática. Cicloergómetro traducido a bicicleta estática, ¿vale? Entonces, dentro de este cicloergómetro lo que voy a buscar es dos cosas. Empezar la búsqueda de una fatiga controlada. ¿Vale? Y aquí el paciente debe de ir con dos medidas de seguridad. Pulsi y pulso. Pulsioxímetro y pulsómetro. Los dos. Esos son medidas de seguridad. Básicamente, vi sobre todo solo el pulso. Vale. Y si era muy grave, sí que tenía también. El electro. Vale. Pero, pues para trabajar en condiciones con este tipo de pacientes, vamos a intentar generar. A la sessió de canvi de respirador de la cinta, jo ho tenia aquí de 14, tant nosaltres fèiem no el cardio, sinó a lo de respiratori. el de respiratòria. El de respiratòria nosaltres teníem enxufats tots els electrods i la... Doncs amb la mà no ho van fer. Era molt petit, no sé. ¿Vale? Entonces, pulsi y pulso. Y entonces, yo aquí voy a intentar buscar y me voy a apuntar siempre, uno, la escala de Borg, dos, frecuencia cardíaca máxima. ¿Vale? Siguiente paso. El pulsi, 94%. ¿Por qué? Para tener el margen de seguridad, porque cuando paro de hacer ejercicio, durante los primeros segundos, la oxigenación, debido a la bajada de la frecuencia cardíaca, puede seguir disminuyendo un poco hasta que se estabiliza. Con lo cual, para evitarme los riesgos de esos primeros segundos, dejo ese margen del 2, 3, 4%, porque podríamos considerar ya una situación grave una pulsioximetría por debajo de 90, 91 ya empezaría a ser bastante grave. Entonces, bueno, no mortal, pero sí que ya empezaríamos a tener más problemas. Entonces, vamos a evitar hacer eso. Una vez tenemos eso en marcha, el siguiente paso que tenemos que tener en cuenta es que el trabajo de HIIT o de HIIT, que es lo que vais a tener aquí ahora explicado, no es el primer trabajo que yo hago con este tipo de pacientes. El primer trabajo que yo hago con este tipo de pacientes es un trabajo aeróbico a una intensidad moderada. ¿Y qué se considera una intensidad moderada? Pues la intensidad moderada, ¿qué dijimos que era? No. Es decir, esa es la típica situación que te dicen los fisios cuando no saben evaluar ejercicio. Lo habéis visto en clase conmigo ya. 40, 69% de qué? Frecuencia cardíaca. No, de reserva es. Sí, reposo de reserva. 40, 69% de la frecuencia cardíaca de reserva. Vamos a empezar a trabajar en esos umbrales.
obviamente voy a empezar más cerca del 40 y a partir de aquí voy a ir intentando subir esa frecuencia cardíaca. Cuando ya veo que el paciente está cómodo en esos valores, voy a intentar meter alguna situación de trabajo, es moderado y... no se llama intenso. Vigoroso. Esto, muy bien. Vigoroso. ¿Qué era vigoroso? Entre el 70 y el 89% de la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Vale? Yo empezaría trabajando con esas formas, con ese tipo, con ese nivel de trabajo durante ¿qué tiempos? Pues podríamos iniciar con 10, 12 minutos, descanso 10, 12 minutos, para intentar llegar a hacer 25, 30 minutos a esa intensidad para luego empezar a trabajar aquí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que el salto de aquí a aquí es muy grande. Porque esto prácticamente sería una parte de rendimiento dentro de las capacidades del paciente. Entonces, entre esto y esto de aquí hay un salto. ¿Qué tengo que hacer para generar ese salto? Bueno, pues eso es lo que tenéis en la pizarra. En la pizarra tenéis el concepto de hit y hit. El hit sería esta parte de aquí y la parte que tenéis en pizarra que vamos a desarrollar es la parte del hit, High Intensity Interval Training. Aparte de eso, aparte de esta situación de frecuencia, de la otra frecuencia de reserva, de la estructura, del moderado, hay que tener otra cosa en cuenta, y es que el paciente, cuando nos llega del médico, nos viene seguramente con una patología que está en proceso de mitigación, que está en proceso de recuperarse. Eso quiere decir que cuando el médico le ha hecho la prueba de esfuerzo, es posible que la frecuencia cardíaca del paciente sea esta. Y que nosotros tengamos que sacar los valores de aquí a través de esta frecuencia cardíaca. Pero que a medida que se va desarrollando las diferentes sesiones, esta frecuencia cardíaca puede que realmente no sea la máxima, sino que la máxima que puede tener nuestro paciente sea esta. ¿Eso qué va a provocar? Pues que prácticamente a nivel diario o a nivel semanal, como mucho, yo tenga que estar modificando las tablas de lo que supone un 40, un 50 o un 60% para mi paciente. ¿Por qué? Porque en caso contrario yo podría estar subestimando las capacidades de mi paciente y por tanto limitando su mejora. ¿Me estáis siguiendo todos? ¿Sí? Vale. Entonces, como aquí es súper difícil llegar,
¿Qué empezaron a hacer los médicos? Los médicos empezaron a utilizar el GIIT como elemento trabajador de pacientes con necesidades cardiovasculares. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el GIIT? Bien. Pues mirad. El GIIT es una modalidad de entrenamiento polarizado. ¿Qué significa polarizar una cosa? Pues polarizar una cosa es lo que hacen, por ejemplo, en el fútbol. Que o son del Madrid o son del Barça. Con lo cual, estoy polarizando dos extremos. Es que yo soy del Atlético de Madrid. Bueno, bichos raros hay en todos sitios. ¿Vale? O es que soy del Español. Bueno, pues más raro aún. ¿Vale? Entonces, son cosas que no, ahí no podemos entrar. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo trabajo en el mismo entrenamiento, en la misma cargas elevadas durante un corto periodo de tiempo y cargas muy bajas durante un periodo más largo de tiempo. Sin embargo, lo que no trabajo en ningún momento es lo que se conocen como cargas intermedias. Esto de aquí no lo trabajo. ¿Vale? ¿Qué vamos a marcar? Això són els meus apunts de l'any passat. Escolta'm, tú, eso se diuen recursos. Ah, sí, sí. Estos son recursos. La media, la moderada, es del 40 al 69% de la frecuencia cardíaca de reserva. Y para saber la frecuencia cardíaca de reserva debes aplicar la fórmula de Carbonell que se explicó el otro día en clase. ¿La moderada está baja? Sí, no hay baja, hay moderada. El ejercicio aeróbico, intensidades entre el 50 y el 65% de la frecuencia cardíaca máxima durante largos periodos. Tened en cuenta que el 50-60% de la frecuencia cardíaca máxima es aproximadamente esto de aquí. ¿Vale? Tenéis que partir de la base de conocer lo que significa la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca de reserva. Si no tenemos claros esos dos conceptos, a partir de ahí vamos a tener problemas para sacar los porcentajes. Ejercicios a alta intensidad en modalidades HIIT o GIIT. Bueno, el HIIT no lo vamos a hablar. Una I no. Vamos a hablar del High Intensity Interval Training. ¿Vale? Venga, let's go. Vamos a la primera parte. Trabajo aeróbico. Bien. Estas son las tablas que utilizamos en educación física para hablar de los diferentes niveles de carga. Y estas tablas están sacadas a partir del concepto de frecuencia cardíaca máxima. Con lo cual, no coincidirían con el análisis a través de la frecuencia cardíaca de reserva. Pero nos sirven para explicar de una forma clara y eficiente la diferencia entre carga baja o carga alta. ¿Qué sería una carga baja? Bien, una carga baja sería toda aquella que sería R0 o R1. Es decir, desde por debajo del 65, pero no podríamos hablar de... A ver, ¿os acordáis que hablábamos del concepto de a partir de cuánto se considera carga? Que en fuerza era el 30-40%, la ley del umbral de Schultz y Arnold, que
se consideraba en fuerza el 30-40% de una RM, en resistencia el 50-60% de la frecuencia cardíaca máxima y en velocidad el 90% de la velocidad máxima de la distancia. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que a partir de, como esto es resistencia, por debajo del 50% no se considera carga, sino que se considera recuperación. ¿Vale? Con lo cual, entre un 25, o sea, un 50 y un 75%, en este caso si es frecuencia cardíaca, 80%, hablaríamos de una zona de ritmo bajo, un R1. ¿Vale? Para que hagáis números rápidos, estaríamos hablando de que el límite máximo de esto, para una persona que tiene 200 de frecuencia cardíaca máxima, estaríamos hablando de llegar a 160 pulsaciones por minuto. 160 pulsaciones por minuto que yo vaya corriendo y suba las escaleras. ¿Vale? Aprox. Tinc una pregunta. Totes les que vulguis. Per algo me paguen. L'altre dia vaig fer una carrera d'Artur i jo i vam explicar com se potencia la resistència. ¿Vale? O sigui, anaeròbic i aeròbic, la diferència. Que anaeròbic és que ni respires tampoc quasi, o alguna cosa així m'ha explicat. Vull que m'ho expliquis bé. La diferència. Pero así muy simplificado. La diferencia entre aeróbico y anaeróbico. El concepto aeróbico es metabolismo predominante con necesidad de oxígeno para oxidar y conseguir energía. Anaeróbico sin la necesidad de la intervención de energía de oxígeno para el metabolismo en aquellas vías energéticas preferentes. Vale. Ahora te lo explico de forma que lo puedas entender. Sí. Las vías energéticas son ATP, fosfocreatina, glucosa anaeróbica, glucosa aeróbica, lípidos y proteínas. ATP, fosfocreatina y glucosa anaeróbica son de forma anaeróbica, sin la necesidad de glucógeno para generar energía a través de las tres vías. Glucosa aeróbica, lípidos y proteína, necesidad de oxígeno. ¿Vale? Bien. Las 6 están activas siempre. Siempre. O sea, tú estás gastando proteínas porque llevas 24 horas corriendo y la anaeróbica aláctica está activa. Y va gastando. Va gastando. Pero, ¿cuál es la predominante? Bueno, pues la predominante se dice que durante los 15 primeros segundos es el ATP, de los 15 segundos al minuto y medio más o menos la fosfocreatina, que del minuto y medio a los 3 la glucosa anaeróbica, de los 3 a los 30 minutos, 40 minutos la glucosa aeróbica, a partir de los 40-45 los lípidos y a partir de las 2 horas y media las proteínas. Entonces, yo para ganar resistencia para una carrera, ¿tenía que trabajar de forma aeróbica o anaeróbica? Aeróbica, totalmente. Aeróbica. Totalmente. Para una carrera de velocidad, pero de velocidad de 5 kilómetros. Aeróbico. Això que sea 100 metros. No, anaeróbico también porque vas a tener que hacer series reducidas de tiradas de 1 kilómetro con descanso. Vale. Entonces, yo si ahora me puedo... Porque son métodos de entrenamiento diferentes. Porque te permiten aumentar la intensidad de trabajo en periodos cortos para luego ir aumentando la longitud de esa aplicación de alta intensidad. Esto es como el grupo control, ¿vale? El grupo control sería las personas que solo hacen aeróbico, ¿vale? Pero si pusieras al otro grupo personas que solo hicieran anaeróbico, ¿qué mejoraría más, aeróbico o anaeróbico? Es que no puedes hacer una cosa o la otra. No tiene sentido hacer una cosa o la otra, tienes que hacer las dos cosas juntas. Vale, pero si lo pones por separado. Si lo pones por separado, para 15 kilómetros los anaeróbicos reventarían antes.
te llegarían los aeróbicos primero y ganarían los aeróbicos. ¿Y para 5? Para 5 kilómetros ganarían los aeróbicos. Aeróbicos, Sí. Antes que los anaeróbicos. Sí, ¿Por qué? porque los aeróbicos a partir de los 400 metros están muertos. Como mucho 800. Y si te metes en 1500 ya trabajan la parte aeróbica. Vale. ¿Sí? Sí. Pero no tiene sentido trabajar la parte aeróbica para intentar bajar del 3 el 1000 en un 5000. No sé de cuánto quieres bajar, pero... No, bueno, sí, no. O sea, en una carrera me refiero, por ejemplo, si tú corres, no sé, 5 kilómetros, que lo que corrió a 3:40, ¿vale? Para bajar a 3:30, ¿qué potenció? ¿El aeróbico o el anaeróbico? Anaeróbico. Anaeróbico, claro. Para potenciar más, Tú lo que tienes que hacer es aumentar el ritmo de carrera. Para aumentar el ritmo de carrera, aumentas primero la parte anaeróbica en poco recorrido. Y poco vas intentando aumentar ese ritmo el máximo tiempo posible después. que Pero sería aeróbico también, ¿no? eso es la parte aeróbica. Por eso te digo que no tiene ningún sentido trabajar una parte sin la otra. Vale, entonces, dijésemos que esta parte de aquí la tendríamos resuelta, por ejemplo, si tiene 200 de frecuencia cardíaca máxima, 160. El espacio que iríamos a buscar después sería a partir de 190 pulsaciones. Y este trabajo entre 160 y 190 pulsaciones no sería objetivo de trabajo. Entonces, yo cuando montase un entrenamiento en cinta de correr o en bicicleta, mi objetivo sería situaciones a 160 pulsaciones por minuto que luego pasen a situaciones mucho más cortas a 190. Que aquí hay una falacia, que ahora la veréis. Y yo aquí vuelvo a 160 y luego vuelvo a subir a 190. ¿Qué es eso? HIIT, un trabajo interválico. ¿Dónde está la falacia? La falacia está en la pendiente de estas curvas. ¿Por qué? Porque si el R2 yo lo quiero quitar, pero he de pasar por él, ¿cuál es mi objetivo? Que cuanto más vertical sea y menos lo toque, mejor. ¿Lo entendéis? Los cambios de intensidad deben de ser lo más bruscos posible. Pero eso es muy complicado de hacer, sobre todo en las primeras fases. Con lo cual, mientras hay un periodo de adaptación, siempre hay un paso por R2. Pero, por ejemplo, cuando en el periodo, por ejemplo, cuando estamos empezando, Sí. Tú tienes que venir, un segundo, tú tienes que venir ya de un trabajo de resistencia previa. Si no, es inviable. O sea, si no, no eres capaz de hacer un hit en tu vida. ¿Vale? Tú tienes que venir de aquí. Y haber empezado a hacer algo a lo mejor aquí. Pero el paso de aquí a aquí es esto. ¿Entendéis? Y esto solo es cardio. Cuando entremos en fuerza ya... Esto solo es cardio. Sí me gusta.
En plan indignación absoluta. Entonces, ¿os acordáis que hablábamos de la pendiente de la recuperación para saber si podía hacer más o menos repeticiones? Cuanto más vertical sea esta curva y menos en diagonal, señal de que estoy recuperando y soy capaz de adaptarme mejor. Porque en las actividades de la vida diaria, los pacientes muchas veces, ¿qué necesitan? ¿Esto o esto? A ver, no creo que le haga falta el más vertical. ¿No? Tú cuando te cambias de sedestación, o sea, de bipedestación a sedestación, hay un cambio ortostático en tu corazón. ¿Qué tiene que hacer el corazón? Bombear más rápido, ¿no? Entonces, como necesita bombear más rápido, ¿qué es importante? La recuperación que sea rápida. Que esa recuperación sea más rápida. ¿Por qué? Porque luego me va a permitir que el corazón se adapte súper rápido. Correcto. ¿Entendéis por dónde voy? ¿Sí? Yo, si me tuviera que dedicar a algún tipo de rehabilitación en mi vida, me gustaría dedicarme a rehabilitación cardíaca. Sería el más feliz del mundo. Porque me encanta. La parte de sacar mocos y tal, pues igual no tanto. Pero la parte de lo que es la bici en sí, la bicicleta, de preparar y montar y analizar curvas, ¡buah, me flipa! ¿Vale? Entonces, y además creo que no tengo mal nivel de conocimiento como para poder trabajar con este tipo de pacientes. Entonces, no me importaría, es guay, mola. ¿Vale? Está guay. Entonces, os ha gustado el rewind, ¿eh? Stop y rewind. Stop. ¿De dónde obtenemos los niveles de referencia? Bueno, creo que es lógico, ¿no? En este caso, de la fuerza, de la prueba de esfuerzo médica, ¿cuál es la trampa? ¿Todos los pacientes que nos vengan a la consulta van a venir con una prueba de esfuerzo hecha? No, y ni de coña, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro principal trabajo? ¿O cuál va a ser uno de nuestros primeros trabajos? No, hacerla no. Tú no puedes hacerla. Tú no puedes hacer una prueba de esfuerzo. Tú eres fisioterapeuta. Los fisioterapeutas no están autorizados a realizar pruebas de esfuerzo ni máximas, ni submáximas, ni Cristo que lo funda. Un café, sí. Un café sí. Pero con una trampa. Solo para valoración de rendimiento. Para la salud, No. Entonces, ¿qué es un médico? Claro. Tienes que mandarlo al médico y que el médico le haga la prueba de salud, la prueba de esfuerzo, con diagnóstico. Solo pueden diagnosticar los médicos. Los CAPE podemos hacer pruebas de esfuerzo, pero sin diagnóstico y por tanto solo son pruebas de rendimiento deportivo. Bajo firma de consentimiento informado, firma de riesgos y demás para la paciente y para el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo con fines de rendimiento deportivo. Si quiero diagnóstico, solo los médicos. En principio, supongo que sería algo así como taxi de fotografía, que tú esa prueba de rendimiento médico, de rendimiento esportivo del CAFE, la llevas al médico, al cardiólogo, exactamente, y él diagnostica con eso, si lo ve bien. Siempre y cuando la prueba esté hecha con el protocolo que el médico quiera y con los datos que el médico quiera. Por ejemplo, ¿qué podríamos llevarle a un médico? Los datos del pulso oxímetro, si tiene una espirometría hecha, y los datos de frecuencia cardíaca. Y si a eso le puedo adjuntar un vídeo, la repanocha. Pero ¿qué sucede con los médicos en España muchas veces? ¿Os lo explico? ¿Sí? Esa prueba la ha hecho un privado y no corresponde a lo que nosotros haríamos aquí. Por lo tanto, la elimino. Bueno, pues tendría diagnóstico problemas con la tapa. ¿Me estoy explicando? O sea, mira, nosotros en el estudio de cardiopatología del Plan Nacional que estamos haciendo,
los niños van con el informe que nosotros le hacemos al cardiólogo y hay cardiólogos que dicen, vale, hay que hacerle una prueba de esfuerzo y hay que analizar el corazón con un ecógrafo. Cogen y hacen la prueba de esfuerzo y luego cogen y dicen, vale, el niño es posible que tenga esto. Y hay algunos que dicen, no, esto es un estudio privado, a nosotros no nos interesa, no te voy ni a derivar, que te den. Eso nos ha pasado. Ni derivar. Pero, ¿esto un cardiólogo? Esto de un médico de cabecera a un cardiólogo o un cardiólogo de la seguridad social que no quiere tratar al paciente porque la prueba está hecha en un estudio a priori, según ellos, privado. Que no es privado porque ellos no pagan nada. Claro, me refiero, en caso de que sea médico cabecera, el médico de cabecera deriva al cardiólogo. Pero el cardiólogo negarse el de la seguridad social a tratarlo porque el estudio viene que a ver con qué protocolo y con qué tal y con qué cual y con qué historias, que eso no tiene ningún tipo de sentido. Hostia, te acaban de decir que las troponinas están alteradas y que eso es un indicador de daño cardíaco. ¿Me puedes hacer el favor de analizar con un ecógrafo al niño que te cuesta 10 minutos? Que es en plan de, eres un auténtico incompetente. Es que claro, luego los meses me los como yo. Entonces, todas las madres vienen a mí en plan, porque normalmente me hablan madres, es que mi niño no sé qué, no sé cuándo. Y ahí estamos dándole. Entonces, prueba de esfuerzo médica. Sí o sí, no hay otra opción. ¿Vale? Entonces, yo hago la prueba de esfuerzo médica. Cuando termino esa prueba de esfuerzo médica, si no la tenemos, se la solicitamos al médico. Lo normal es que cuando nos lo deriven ya esté la prueba hecha. Y por tanto, ya tenemos tal y consideraremos el 100% de la frecuencia cardíaca como el 100% del valor objetivo por el sujeto. Pero puede pasar esto, ¿no? De lo que en la prueba de resistencia máxima estuviera mal o no estuviera acostumbrado al ejercicio y entonces su máximo en ese momento sería 150, por decir algo. Y después de la adaptación a los ejercicios y a hacer ejercicio en sí, esta es otra. Correcto. Por tanto, ¿qué tendrías que hacer? No, otra prueba de esfuerzo no. Actualizarías las tablas de los porcentajes que tú tendrías personalizadas del paciente a la frecuencia cardíaca máxima que el paciente alcance con medidas de seguridad. Misma actividad, ahora, yo qué sé, pongamos, está a 160. Entonces tú cogerías y recalcularías todos los porcentajes para la próxima sesión a partir de ese 160, que es la frecuencia cardíaca máxima que he obtenido en condiciones de seguridad. No me cuadra. ¿Por qué no? No me cuadra porque en principio también, más que entender o saber, supones que cuando tú haces ejercicio, en principio el corazón y todo es más eficiente, se supone. Con lo cual la frecuencia cardíaca bajaría, ¿no? Bajaría. Sí. Hasta que tú te ves bien y dices, voy a aumentar mi frecuencia cardíaca, ¿por qué? Porque aumentas la intensidad del ejercicio. Bueno, pero eso es una adaptación que le haces a tu adaptación. Claro, evidentemente. Tú tienes que ir prácticamente cada día individualizando el entrenamiento de tu paciente y analizando cuál es el comportamiento de ese trabajo del día anterior por si tienes que modificarlo del día siguiente. Evidentemente. Y parte de la base de dos cosas. Cuanto más entrenado, la frecuencia cardíaca más baja. Pero tú vienes de un proceso patológico que automáticamente te ha descendido la frecuencia cardíaca o te ha imposibilitado en una prueba de esfuerzo llegar a más esfuerzo. A medida que esa patología, que en este caso puede ser un ictus, un infarto o cualquier historia de estas, remite, tus capacidades vitales, las que no se han visto demasiado afectadas, van mejorando. Con lo cual a ti te permite alcanzar una frecuencia cardíaca más grande. En el momento que adquieres una frecuencia cardíaca más grande, si tú no modificas las tablas, ¿qué le estás haciendo al paciente? Infratrabajando.
Entonces, si tú lo infratrabajas, no estás sacando rendimiento deportivo de aquí. ¿Sí? Sí, pero en principio, ¿cómo lo actualizas? Muy fácil. ¿Cómo valoras los resultados del final del entrenamiento de hoy? Para decir, vale, pues mañana tiene que llegar y tienes que poner la tabla a tanto. Aparte de Excel automáticos. Coges la frecuencia cardíaca y la descargas. Llega un momento que le dices al paciente, cuando ya ha terminado esto, le dices, tú por ejemplo lo quieres a 180, ¿vale? Y en 180 de repente el paciente te hace un pico porque él se ve cómodo y tal, y te dices, si ves que estás cómodo, aprieta un poquito a ver cómo trabajas. Y de repente se te mete a 190. Si tú la tabla la tenías a 180 y te recalcula todo. Ya está. Ya está. Ya tengo su... Claro, ya está, no necesitas nada más. El único tema es... ¿Vale? ¿Cuál es el...? ¿Quién doy? Jaume Coloma. ¿Habrá uno de Jaume Coloma? O sigui... No, això és de la PM. Gosses d'atura, Jaume Coloma! La del suelo no pasa. Del suelo no pasa, eso también. Y la de Isaac Mike Owen. A Josecos nunca pican. ¿No? Vale. Claro, el tema es que si tú le has pedido 180, que es la máxima, si aquí estamos en el 89, tú vas a trabajarle a partir de como máximo 170 más o menos. 170, 175. Pero no es una mala idea de cuando en cuando decirle al paciente, oye, méteme a ver una situación de 15, 20 segunditos de alta intensidad, a ver cómo te encuentras, a ver dónde llegamos, qué te encuentras, qué tal. Porque el paciente llegará a un momento que esto es como todo. Si es un ictus o es un infarto, los pacientes cuando van consiguiendo cosas se motivan. ¿Vale? Entonces, en ese afán de motivación muchas veces te vas a encontrar más en una situación de relaja, que no en una situación de venga, va, aprieta, aprieta, aprieta. Entonces, ¿qué pasará? Que tú lo que tienes que intentar es en un momento determinado decirle, oye, esta motivación que tienes, métemela en 15 segunditos de alta intensidad, a ver qué tal estás. O, por ejemplo, la última serie. La última serie, en vez de ir a 190, intenta meterte a ver a dónde llegas. Y de repente, a lo mejor, se convierte desde 190 en 205. Pero solo en un tramo de 10-15 segundos donde encima controlas que el pulsioxímetro durante esos momentos no ha bajado, sino que se mantiene en esa posición. Vale, aumenta la intensidad y acaba de modificar los parámetros para el día siguiente. ¿Qué pasará el día siguiente? Que cuando tú le metas el mismo entrenamiento, habiéndole aumentado el 5%, en vez de aguantarte 30 minutos, te va a aguantar 20. ¿Cuál es el siguiente paso? Ir aumentando esto de aquí. Pero ya está. Ahora hago la siguiente pregunta. Si en el examen se me ocurre poner preguntas de lo que estoy explicando aquí, ¿cuántos alumnos tengo el año que viene en ejercicio terapéutico? Lo dejo en la Seguramente el 5% de los que no están aquí, más un 20% de los que están aquí, seguramente. Eres optimista con solo 20. El día de examen yo estaré. ¿Quién soy yo? ¿Entendéis por dónde voy? ¿Vale? Decir,
Esto que hay en la pizarra es la clave del ejercicio terapéutico de resistencia. Aparte de toda la parte de cardio-respi que ya habéis visto. O que deberíais de haber visto. Ya no me hagáis entrar en más detalles porque la cosa ya se complica. Pero entendedme lo que quiero decir. Entonces, cardio-respi más esto, y como os montéis una consulta al lado de un hospital donde haya ictus y infartos, os forráis. Y os lo digo como que me llamo ahora. Y lo que hace falta es, y os lo digo, no tengo ningún problema, unos conocimientos sobre cardio-respi a nivel de análisis de espirometrías, 3 camillas, un par de bicicletas de 5 o 6.000 euros cada bicicleta monitorizadas y 2 cintas de 10-12.000 euros porque llevan el arnés, el arco con el arnés de seguridad. Con 30.000 euros tenéis una clínica para sacar, si tenéis pacientes de ese tipo, y encima son pacientes crónicos, pacientes que necesitáis en consulta 3 veces a la semana. Os vais a hinchar a vender bonos. Bonos a 30-35 euros, 10 sesiones, se lo pulen en 3 semanas. Es decir, no estoy montando ninguna locura ni ninguna cosa extraña. Pues los números mentales salen que como tengas 2 pacientes por hora a 10 horas al día, son 20 pacientes, 20 pacientes por 35 pavos son 600 y pico pavos al día, son 3.000 por semana. Luego están los gastos y luego recupera. Y luego, pero no pasa nada. Lo metes en bonos de esos y en 50 años lo tienes hecho. 50 años. ¿Sabes? En 30. ¿Vale? Pero entiéndeme lo que te quiero decir. Sí. Que al final es una estructura de que si en vez de meter 2 y 2 ya coges experiencia, ya eres capaz de meter un alumno de fisio o un fisio muy novato que te haga las expectoraciones. En vez de 2 pacientes por hora son... No le gustan los mocos. ¿Eh? No le gustan los mocos. No, sí, no tengo ningún problema en ver mocos, pero entiendo que es un trabajo al que no le tienes que pedir a un especialista en cardio-respi. Es un trabajo que puede hacer cualquier fisio de la calle, de entenderme lo que quiero decir, ¿eh? Entonces, si tú eres capaz de controlar 2 o 3 bicis a la vez, con 1 o 2 cintas, que puedas tener 3-4 pacientes trabajando a la vez con los 4 ordenadores en marcha en los monitores, ves que no hay problemas, que lo puedes gestionar todo bien, tienes los mecanismos detrás y tienes 2 más en canilla expectorando, estamos hablando de subir a 5 pacientes por hora. 5 pacientes por hora por 10 horas son 50 pacientes. 50 pacientes. Por 30 euros de media que te paguen los veteranos que ya te vengan y que puedas hacer 50-75 euros primera consulta más algo más, estamos hablando perfectamente de que te puedes meter en más de 1.000 euros al día. Siempre y cuando lo tengas lleno, evidentemente, que tener llena una clínica con solo una especialidad no es sencillo. Pero os cuenta que puedes... Mira, No es difícil en este caso. solo con aproximadamente 14.000 euros de entrada de dinero, cubres y tienes un salario de unos 2.000 euros. Con un trabajador más, tú y otra persona. Cada persona que le quieras meter de más, añádele 2.500 euros de entrada de dinero. Aprox. 2.500 euros, estaríamos hablando de un salario para el trabajador de unos 1.400, 1.300 largos. Si tú a un alumno que acaba de salir por sacar mocos le pagas 1.300 euros, el alumno va y te lo saca. Yo, 1.300 limpios. Sí. Por ¿sacar mocos? Por sacar mocos. ¿Lo irías? No. ¿Cuánto quieres? No por dinero, por experiencia. Ah, no, eso ya. Claro, al principio. Eso ya. Que el veterano enseña a sacar mocos al nuevo y ya está. Y ganas Eso experiencia. ya. Completamente.
Eso ya, porque tú vas a estar sacando mocos en el mismo sitio donde yo estoy haciendo las pruebas. Tú vas a estar trabajando conmigo. Bueno, sí, pero es que si nos ponemos así, no. ¿Entiendes? Pero a mí que me dijesen cuando salí de fisio o de café, bueno, en Cornellá es lo que cobraba, pero que me digan 1.400 euros nada más salir de la carrera. Sí, no sé, es que no sé. Con todo el cariño del mundo, con todo el cariño y todo el respeto del mundo. Si cuando sales de aquí, fuera de todo eso que haces, No, esto no. tienes un salario de 1.400 euros nada más salir, Limpios, ¿eh? eres mi ídolo. O sea, yo no he tenido un salario de 1.000 y pico euros hasta que me he dedicado a la docencia universitaria. Y llevo trabajando desde los 18 años. En Cornellá sí que lo tuve, pero porque era una situación especial. Pero el resto, en clubes de baloncesto, 800, 900, 700 como mucho. Y desde que metieron la ley, eso divídelo por dos. Porque lo que antes te pagaban en negro, que te lo llevabas todo, ahora no es que te paguen eso más la seguridad social. No, es que con eso tienen que pagar la seguridad social y entonces cobras tú. Entonces, sí, 800 euros en sucio. Entonces, la otra opción es que tengáis muchísima suerte y podáis entrar en un sitio donde cobréis desde el inicio mucho. Pero ya os digo yo que no es mi caso y no es el caso del 80, 90, 95% de los alumnos que salen de una facultad. En general, a no ser que sea algo extremadamente demandado. Pero fisios, no sé cuándo os pueda haber en España a la vez, pero... La suerte que tenemos los fisios es que hay mucha población que se va a Francia y quita masa social. Pero, por ejemplo, un café, 5.600 cafés al año en España, de calidad no habrá bastantes sucursales para trabajar. Esa es la realidad, lo podemos ver como queráis, pero... Y de esos cafés, de una generación de 200 cafés, que a profesor de universidad lleguen 1, 2, el resto se van a otras áreas que a lo mejor hay más dinero o cualquier otra historia de estas. Y que terminen viviendo, o sea, yo tengo ahora mismo compañeros de mi graduación de café que son youtubers. ¿Y se ganan la vida de eso? Se ganan la vida de ser youtuber, porque de la educación física son gente que ha pasado por la universidad. ¿Quién será? Son cosas que han pasado son personas que han pasado por la universidad. No son estudiantes universitarios. O sea, que hay diferencia entre estudiante universitario y una persona que va a la universidad. Son dos cosas diferentes. ¿Quién es el estudiante universitario? El que desde primero está tardes en la biblioteca, preguntando a los profesores, opciones de estudios de investigación que salen metiéndose en estudios de investigación, beca de no sé qué, me pido la beca, me la den o no me la den. Que yo diferencio entre gente que pasa por la universidad y estudiantes universitarios. Para un estudiante universitario es, hay una beca, me presento, hay no sé qué, me presento, estoy en la tarde en la biblioteca, invierto todo mi día en eso, a no ser que trabaje. Gestiono los fines de semana, en vez de irme de fiesta o irme de no sé qué, estoy preparándome las clases, estoy estudiando, estoy no sé qué. Nota de primero, 9,3 de media, 9,4 de media. Nota de segundo, es que hay que coger optativas. ¿Quién escoge primero? El de 9,3. ¿Qué voy a estudiar? Lo que a mí me dé la gana. Eso es un estudiante universitario. Y os voy a decir algo. Eso que os acabo de decir es extremadamente hipócrita. Porque yo no lo fui. Yo lo empecé a ser en tercero de carrera. Pero antes de tercero de carrera no lo era. Entonces, me parece también hipócrita por mi lado pediros ese esfuerzo cuando yo no lo hice. Pero ¿por qué os lo comento? Porque para mí eso supuso un error.
que yo ahora estoy pagando. Entonces, como los alumnos para mí sois mi prioridad, y os lo digo así de claro, yo los errores que yo he cometido, que pueda transmitiros para que vosotros no cometáis, lo voy a intentar hacer. Luego, puede suceder o no puede suceder. Pero yo he cometido errores que si os puedo avisar de ellos y evitarlos, pues mejor. ¿Vale? Entonces, con una inversión de dinero más o menos decente, podemos tener una clínica especializada con cara y ojos. Otra cosa es luego lo que cada uno quiera hacer, pero una clínica con cara y ojos. Consideramos los datos como el 100%. Y a partir de aquí, realizamos una tabla personalizada que sería esto de aquí. Que esto a la sorpresa, como tenemos un informático, pues no hay ningún tipo de problema. Él lo gestiona todo y creo que los demás, por poner una fórmula en un Excel, tampoco nos vamos a morir. ¿Vale? Eso tampoco es que sea aquello extremely complicated, ¿verdad que no? No tiene pinta, ¿no? Vamos a dejarlo que no tiene pinta. Volvemos. Este grupo de ejercicios. Este grupo de ejercicios, como ya hemos indicado, podrían ser interesantes para pacientes con un infarto agudo de miocardio o pacientes que han tenido un ictus. Obviamente, lo primero que hay que hacer es intentar recuperar toda la movilidad, todo lo que hemos visto, para que se puedan poner a trabajar en cinta o en bicicleta. Y siempre trabajaríamos primero en bicicleta y luego pasaríamos a trabajar en una cinta. Pero lo primero que haría sería trabajar en bicicleta. ¿Vale? Trabajo de 15-20 minutos seguidos a intensidades entre el 50 y el 65% inicialmente y luego llegar al 75%. Ya os he dicho que a medida que el paciente, en función de la edad y en función de la situación personal, voy a poder incluso llegar a valores un poco más elevados. ¿De acuerdo? Las directrices sobre este ejercicio recomiendan que el trabajo aeróbico se realice al 40-70% de la frecuencia cardíaca de reserva, ¿vale? Es 69, pero puse 70, tampoco es ninguna sacrilegio. 50-80% de la frecuencia cardíaca máxima, aprox, y entre el 11 al 14 de la escala de Borg de 6 a 20, lo que sería el equivalente de un 6 a un 7 aproximadamente de esfuerzo en una escala de Borg. ¿Vale? Que tú tengas un 6 o un 7 en una escala de Borg no significa que tú no puedas tener un pico de intensidad para intentar buscar esa frecuencia cardíaca máxima. Buscamos un pico de 15-20 segunditos de trabajo extra y podemos gestionarlo de una forma más que coherente. ¿De acuerdo? La duración recomendada de ejercicio aeróbico continuo para personas sin patología, es de 20 a 60 minutos de 3 a 7 días por semana. ¿Vale? Con de 3 a 6 meses de trabajo durante 3-4 días a la semana, los pacientes han tenido mejoras significativas en capacidad aeróbica, marcha, movilidad general, disminución de los factores de riesgo cardiovasculares y mejora del flujo sanguíneo y de la cognición. Es decir, que a ti te viene un paciente que ha tenido un ictus y tú lo puedes tener en tu clínica privada durante 6, 7, 8, 9 meses. A 3 entrenamientos diarios, semanales, y que se esté dejando 100 euros a la semana. It's not bad, true. Pero la gente que se puede
Disculpa. No te lo puedes permitir hasta que es tu salud. Y cuando es tu salud, las copas te las dejas. El tabaco te lo dejas. Las salidas nocturnas a cenar fuera, si no me lo puedo permitir, me lo dejo. ¿Y qué pago? El piso. No nos equivoquemos. Obviamente, hay que saber gestionarlo y hay que tener una política lo suficientemente coherente en la empresa a nivel de precios. Y si en vez de venir 3 días a la semana puede venir 2, pues que venga 2. ¿Me estoy explicando? Pero no es ninguna locura de plan de negocio. Donde está la gracia de todo, donde está la gracia, es en el trabajo exterior. En exterior. ¿Vale? Entrenamiento a intervalos de alta intensidad que permite, mediante el trabajo de ráfagas, disminuir el tiempo de trabajo necesario para conseguir los mismos beneficios que un trabajo aeróbico de intensidad constante. Repito. Y que permite la obtención del mismo o de un mayor rendimiento o una mayor adaptación que un entrenamiento a intensidad constante de la misma duración. Es decir, si yo hago 30 minutos de HIIT y 30 minutos de aeróbico a la misma intensidad, el HIIT infinitamente mejor. O sea, permite mayor entrenamiento, menor duración. Permite mayor cantidad de entrenamiento en menor duración, mayor adaptaciones en menor duración. No, posiblemente más fácil. Un hit a la misma intensidad con Un hit. periodos de descanso. El hit no tiene descanso. Ya me entiendes. Disminución de carga, pero no tiene descanso. Posiblemente son las bajadas de los cambios de intensidad son más fatigantes que mantener una fatiga constante. ¿Tú crees que no? ¿Tu experiencia no es esa? Vale, ¿por qué? Soy una persona que realiza hits bastante frecuentemente, trabajos de tiempos largos a muy altas intensidades también bastante frecuentemente, y he podido comparar con mi propia experiencia. Y la experiencia es que es al contrario. No, pero a mí me sirve de información, haciendo trabajo de resistencia o de fuerza. Resistencia. Te diré que no es lo que indican los cánones. Pero tiene cierto sentido. Con lo cual me tengo que repasar. Gracias por darme trabajo para este fin de semana. Gracias. A mí me encantan estas cosas. Yo soy el más friki de la clase, lo siento mucho. Estas explosiones de alta intensidad alternados con periodos de recuperación mitigan la fatiga, pero aumentan la seguridad vascular. Posiblemente esas sensaciones que tú tienes vienen determinadas por un concepto adaptativo. Te has adaptado al trabajo cardiovascular y te has adaptado al trabajo de HIIT. Cuando tú trabajas situaciones de alta intensidad constante, el corazón se adapta. Cuando tú vas haciendo cambios, tú ahora ya estás adaptado a esos cambios. Dijésemos que tu curva sería vertical. Cuando tú trabajas con pacientes, la curva baja muy en diagonal, por decirlo de alguna forma.
Entonces, es posible que la percepción que ellos describen sea diferente por un proceso adaptativo. Entonces, por eso quiero darle una vuelta a este fin a ver por dónde lo encaro. Pero creo que puede venir definido por el proceso adaptativo. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? ¿Más de 2? No, bien hecho no. Vale. ¿Cuánto te falta para llegar a los 2? Pues contando que estoy saliendo de inversión ahora mismo, el tema será que tendré que volver a empezar, porque llevo parado 4 meses y voy a estar parado otros 4 mínimo. Bueno, hasta que llegue a volver a hacer este trabajo, 2 más, ponle. O 1. Vale, entonces no tendré el placer de estar aquí cuando lleves 2 años. Pues no, pero sí, Vale. Yo espero con todo el cariño del mundo que cuando lleves 2 años haciendo eso ya no estés aquí. Lo agradecería. Yo lo agradecería. ¿Vale? O sea, pero no en mi asignatura, sino en el edificio. En plan, de ya me he salido, ya tengo fisio y ya lo tengo todo resuelto, ya está. Vale. Fijaros, debido a los resultados del HIT se está considerando el estándar de atención en rehabilitación cardíaca, ¿vale? Para mejorar en según qué pacientes. ¿Qué parámetros son los que tengo que modificar a nivel de HIT? La duración de la ráfaga de alta intensidad, es decir, cuánto tiempo estoy en el... La duración del tiempo de recuperación y qué tipo de recuperación le voy a aplicar. ¿Va a ser una recuperación activa? ¿Va a ser una recuperación pasiva? ¿Va a ser una recuperación que tenga mucho interés en mejorar X parámetro? ¿O va a ser algo mucho más light y mucho más tranquilo? Bueno, pues lo decidimos en función de las necesidades del paciente en cada momento. El tipo de recuperación, sabéis que puede ser pasivo, activo ligero o activa. Que si es una recuperación activa, la trataríamos de hacer siempre entre el 30 y el 60% y el 50%, perdón, 30 y 50% de la frecuencia cardíaca máxima. Si queremos ser extremadamente cuidadosos y queremos hacerlo perfecto, para una recuperación a nivel de frecuencia cardíaca se considera 30-50%, pero si queremos hacerlo con una eliminación de lactato para facilitar la eliminación de las sustancias de desecho, tendríamos que ir a intensidades entre el 35 y el 50%. 35 y 50%. ¿De acuerdo? Eso sería lo óptimo para eliminar lactato. Sí. Para hacer la recuperación, si yo te hablo desde un punto de vista de frecuencia cardíaca, esta de aquí abajo. 30-50% de la frecuencia cardíaca máxima, que evidentemente sería un activo ligero. Porque una caminata lenta o un ciclismo sin carga ya te mete en esa frecuencia cardíaca. ¿Vale? Es que lo veía diferente, digo, pero si es más o menos... Es lo mismo, es lo mismo. ¿Vale? Si hablamos de frecuencia cardíaca, 30-50%. Si queremos irnos a unos patrones óptimos de eliminación de sustancias de desecho, deberíamos trabajar entre un 35 y un 50%. ¿Vale? Estamos hablando de que un 35% de los cientos es ir a 70 pulsaciones por minuto. Y tampoco es que sea eso... Pues prácticamente andando, de una forma activa, ya generas esa situación de intensidad. ¿Vale? En función del tipo de pausa, la mayoría de los protocolos se clasifican en 3 categorías. HIT de intervalo corto, HIT de bajo volumen,
Si hay bajo volumen, ¿qué habrá? Alta intensidad y HIIT de intervalo largo. ¿Cuál sería el orden en el que los trabajaría? Pues posiblemente lo trabajaría así como está o cambiaría el de bajo volumen por intervalo largo. ¿Vale? Cuando hablo de intervalo corto o largo, hago referencia a la ráfaga de alta intensidad. ¿Me explico? Hago referencia a la ráfaga. En pacientes con daño cerebral y o patología cardíaca emplearemos de inicio el HIIT de intervalo corto, diseñado para maximizar el tiempo de permanencia en un alto porcentaje de consumo de oxígeno, es decir, en una intensidad aeróbica. Ráfagas cortas de alta intensidad de 15 a 30 segundos, pudiendo llegar al 60, al 50-80% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Vale? Eso serían las rafaguitas que le meteríamos. ¿Qué sería un HIIT largo? Un HIIT largo serían ráfagas de hasta 4 minutos a alta intensidad. Es decir, en personas que no tienen patología, se considera una ráfaga de larga longitud 240 segundos. Es una pasada, o sea, son 4 minutos a alta intensidad. ¿Vale? La densidad del trabajo, ¿cuál sería? Podríamos hablar de densidades 1-0 si no doy descanso, o densidades 1-1, mismo tiempo de ráfaga intensa por ráfaga corta. Mi consejo, en un HIIT de ráfagas cortas de alta intensidad, al principio dejad 15-30 segundos de alta intensidad, 2 minutos y medio, 4 minutos de ráfaga a baja intensidad. Vuelvo a subir, hago 15-30 segundos, 2 minutos y medio, 4 minutos. 15-30 segundos, 2 minutos y medio, 4 minutos. Los 2 minutos y medio estos Son los de baja intensidad. ¿Vale? ¿Cómo lo voy ampliando? Pues evidentemente puedo ampliar en longitud de trabajo, puedo aumentar la intensidad aumentando la longitud de la ráfaga, o puedo aumentar la intensidad manteniendo la ráfaga y disminuyendo la ráfaga de corta intensidad. ¿Y los 4 estos? Como ya he dicho. El de 2,5 a 4. Esos serían a baja intensidad. No, lo tenía por separado, digo, vale. No, de 2 minutos a 4. Estos serían patrones iniciales de trabajo de HIIT en pacientes. ¿Vale? Recuperación pasiva produce menos fatiga y una mayor tolerancia al ejercicio. ¿Qué os están diciendo aquí? Aquí lo que os están diciendo es la situación como si estuvieseis haciendo un entrenamiento de repeticiones. 15-30 segundos alta intensidad, bajo y para. Recuperación pasiva. 15-30 segundos de alta intensidad, bajo. Recuperación pasiva. Claro, esto sería el inicio. Luego, ¿qué iría haciendo? Pues cambiar esa recuperación pasiva por una carga a lo mejor al 40% de la frecuencia cardíaca de reserva o 50% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué sería esto? Ir andando. Pero ir andando, cuando le metes la ráfaga, ya genera más fatiga que el estar aquí.
tened en cuenta que son pacientes que vienen de un accidente cardiovascular, que vosotros os veis a vosotros, y estamos hablando de ir a 80 pulsaciones por minuto, y decís, no, 80 pulsaciones por minuto, pues si es lo que hago yo yendo de aquí a la escalera. ¿Vale? Tú vives a esa intensidad igual que yo. Pero esa situación, para un paciente que ha tenido un infarto, que tú le digas, tranquilo, no te preocupes, te vamos a poner a 140 pulsaciones por minuto, lo primero que genera es cierto respeto. Porque claro, es lo que hemos dicho siempre. Lo que desconoces genera respeto. Mira, esta mañana hemos estado con 2 instructores de paracaidismo. A mí tirarme en paracaídas me da miedo. ¿Pero por qué me da miedo? Porque los desconozco totalmente. No sé qué se siente cuando me tiro en un paracaídas. Los 2 instructores de hoy, aparte de instructores y demás historias, 6.000 y 7.000 saltos. O sea, con todo el cariño del mundo. Y aparte me han dicho, nos estaban contando cosas. Dice, no, a mí se me dio el paracaídas, pero siempre que te pasa algo con el paracaídas, lo que tienes que hacer es lo de siempre. Tiras de una anilla, se desprende el principal, tiras de una segunda anilla y sale el segundo. Y el segundo no lo vas a romper en la vida. ¿Cómo? Sí, sí. Que se te enrolla el cable. Si sueltas uno, sueltas el otro. Que se te pone un murciélago y te rompe el ala. Tiras uno y sacas el otro. Y el segundo no lo vas a romper ni de coña. En un salto. Porque el segundo es mucho más grande que el primero, mucho más nivel de sustentación. La mochila lleva dentro un ordenador que si caes a velocidad mortal sin paracaídas y pasas de ciertos pies de altura, se activa solo. O sea, el nivel de seguridad, dice, la gente que ha tenido accidentes, dice, pero mucha de la gente que ha tenido accidentes, no diremos que han sido provocados, pero casi. Porque han saboteado el material o porque han saboteado cualquier cosa. Pero una mochila de ser perfecta, no te puedes matar. O sea, es inviable. Porque caerás inconsciente. O sea, tú puedes caer al suelo inconsciente, pero caerás a una velocidad parado por un paracaídas que se ha abierto solo y no caerás a velocidad mortal. Y puedes caer al suelo inconsciente, ¿eh? Y vas a sobrevivir. De hecho, nos decían, ¿cuántos fallos tenéis? Dice, pues aproximadamente 1 cada 1000 saltos. Y salta el instructor, uno de los 2, y dice, bueno, pero os puede pasar como a mí. Yo tuve un error en el 133, uno en el 141 y uno en el 160. Y del 160 al 5000 y pico no volví a tener otro fallo. Pues bueno, pues aprendizajes que vas haciendo y que tienes hay mucho material detrás. Esto es lo mismo. Los pacientes tienen miedo porque vienen de una situación traumática, nunca mejor dicho, pero la realidad es que una vez se ponen a hacerlo, empiezan a perder el miedo y empiezan a encontrarse mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y van súper bien. Beneficios. Adaptaciones fisiológicas del sistema musculoesquelético. Aumento del contenido mitocondrial que facilita la oxidación, degradación del glucógeno, producción de lactato aumentando el porcentaje de VO2 max y en el sistema cardiovascular aumento del volumen sistólico, del volumen sanguíneo y del VO2 max. Muestra mayor eficiencia frente al entrenamiento aeróbico continuo o el trabajo de fuerza aislado. Las dinámicas grupales favorecen las relaciones sociales, autoconfianza y la adhesión al tratamiento. Y las sesiones hay que observar parámetros de seguridad, niveles de oxígeno, presión arterial, pulso cardíaco pre, durante y post ejercicio
y hay que tener en cuenta la frecuencia cardíaca de reserva y la de entrenamiento. Ejemplo. Calentamiento 15 minutos de movilidad, bloque de HIIT 20 minutos y vuelta a la calma 5 minutos. Sesión de rehabilitación hecha. Y esto, señoras, señores, la clase del jueves que viene. Si la de hoy les ha parecido interesante, el jueves que viene, que vamos a hablar de fuerza ya, apaga y vámonos. ¿Vale, señores, señoras? Lo dejamos por aquí. Un saludo a mis seguidores de YouTube. Que os vaya muy bien, disfrutar, ser felices y nos vemos.